Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Abordamos una semana más las principales noticias internacionales y comenzamos en el ámbito logístico. El coste del transporte marítimo ha descendido en noviembre a un ritmo mayor de lo esperado por las navieras. El índice de referencia que recoge la variación mensual de los precios disminuyó el mes pasado un 5,7%, la mayor caída registrada en los últimos 3 años. Transportar un contenedor desde Shanghái hasta Los Ángeles cuesta en torno a $1.400, lo que supone nada menos que un descenso del 90% respecto a valores de hace un año. Similar caída se ha registrado en el transporte por mar entre Asia y Europa. Este comportamiento responde en buena medida al enfriamiento del comercio internacional. En el mes de octubre, el volumen de mercancías enviadas desde Asia a Estados Unidos descendió un 11% en términos interanuales. También ha contribuido al abaratamiento de los fletes el comportamiento de la cotización del petróleo en las últimas semanas. Las estimaciones descartan la posibilidad de que el sector naviero vuelva a situarse en un escenario tensionado al menos a corto plazo. Algunas previsiones incluso apuntan a una continuación de la caída del precio en los próximos meses, como consecuencia de la desaceleración de la economía mundial y el aumento de la flota de buques portacontenedores. Continuamos con Latinoamérica, donde Perú vive una crisis interminable. La región sufre días de máxima incertidumbre tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que ha precipitado un cambio de gobierno en medio de multitudinarias protestas. La decisión de decretar un gobierno de excepción y disolver el Congreso, tomada el pasado 7 de diciembre por el entonces presidente, fue rechazada por todos los poderes públicos y militares. A las pocas horas, la Fiscalía confirmó su detención por la presunta comisión del delito de rebelión y por quebrantar el orden constitucional. Acto seguido, el Pleno del Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente, con 101 votos a favor de un total de 130. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió ese mismo día el cargo como nueva presidenta, convirtiéndose así en la primera mujer gobernante de la historia del país andino. A los 3 días nombró un nuevo gabinete integrado por ministros de perfil técnico y con amplia presencia de mujeres. La toma de posesión del nuevo equipo de gobierno tuvo lugar en medio de fuertes protestas exigiendo la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Ante este escenario, la nueva mandataria se ha visto forzada a declarar el estado de emergencia y a adelantar las elecciones generales a abril de 2024, 2 años antes de lo previsto. Y vamos con un cambio de tercio para Pedro Castillo de presidente a presidiario. El Congreso de Perú ha aprobado con 67 votos a favor y 45 en contra la retirada de la inmunidad al expresidente Castillo, por lo que ahora podría ser procesado por la Fiscalía. Esta decisión se da en medio de una fuerte ola de protestas contra su detención. Por si esto fuera poco, el exjefe de su gabinete asegura que Pedro Castillo pudo haber sido inducido con drogas a disolver el Congreso y que no recuerda haber leído el decreto golpista que condujo a su destitución. Sin embargo, Castillo se ha negado a someterse a los exámenes médicos solicitados por la Fiscalía para confirmar estas acusaciones. Estos hechos suman un nuevo episodio a la larga crisis institucional que atraviesa Perú y que lo ha condenado al inmovilismo político y que inevitablemente acabará penalizando la evolución económica. Cambiamos al continente asiático. Allí China termina por fin con la política COVID-0, algo que anima a los mercados pero genera cierta incertidumbre. En un brusco cambio de rumbo y tras 2 semanas de protestas por todo el país, la Comisión Nacional de Salud ha establecido una serie de medidas que anulan algunas de sus restricciones más draconianas contra el virus. Ya no se cerrarán barrios enteros a raíz de unos casos, ni será necesario el confinamiento en centros del gobierno fuera del hogar. Ya no se exigirán test ni un certificado de salud fuera de zonas vulnerables, como guarderías, centros de atención a ancianos y escuelas. El comunicado indica que los funcionarios locales, sometidos hasta ahora a una intensa presión para prevenir brotes, deben superar el formalismo y la burocracia y adoptar medidas estrictas y detalladas para proteger al máximo la seguridad vital y la salud de las personas, minimizando el impacto de la epidemia en el desarrollo económico y social. Se trata de un cambio de 180 grados, tanto en las medidas como en el discurso. Sin embargo, la nueva política va a ser difícil de gestionar.
especialmente ante el previsible incremento de los contagios. Además, se ha creado cierta desconfianza en la población acostumbrada a mensajes de alerta sobre el virus. Los epidemiólogos chinos, tras meses de hacer hincapié en la alta infecciosidad de la variante Omicron, enfatizan ahora ante los medios su naturaleza más leve y abogan por la reapertura en consonancia con la nueva política del gobierno. No obstante, el pasado fin de semana en el centro de Pekín, las calles y los centros comerciales estaban prácticamente desiertos debido al temor en la población al descontrol de la epidemia. En efecto, a pesar de la reducción en el número de test realizados, las nuevas infecciones superaron los 10.000 casos diarios la semana pasada. Los mercados, sin embargo, han celebrado de momento con importantes subidas el fin del COVID-0, especialmente sectores como el tecnológico y el inmobiliario, entre los más castigados en el último año. También se apreciaban en la última semana las principales monedas asiáticas y el yuan alcanzaba su máximo frente al dólar desde el pasado 15 de septiembre. Nos vamos ahora hasta Europa del Este. La Unión Europea ha impuesto un tope máximo al precio del petróleo ruso, estableciéndolo en $60 el barril, para evitar que la exportación de hidrocarburos continúe financiando la guerra de Ucrania. Tras hacerse pública la medida, el precio se ha desplomado más de un 25% por debajo de dicho límite, hasta los $44. Este comportamiento responde a la falta de clientes alternativos a Europa y la presión que ejercen los compradores asiáticos para lograr descuentos. Para 2023, Rusia había cuadrado los presupuestos públicos sobre una estimación de $70 el barril, por lo que la medida puede agravar el desequilibrio de las cuentas públicas. Cerca de un 40% de los ingresos públicos del Kremlin proceden de los hidrocarburos, fundamentalmente del petróleo, tras el cierre de los principales gasoductos que conectan Rusia con Europa. Conviene señalar que el límite del precio solo se aplica al crudo que se transporta por mar, que supone alrededor de 2/3 de lo que exporta a Europa. Además, se ha amenazado con sanciones a las aseguradoras marítimas que cubran a los petroleros que no cumplan con el tope, la mayoría con sede en Londres. De esta forma, los socios occidentales se aseguran el control del comercio marítimo de petróleo, ya que las empresas de transporte no se atreven a realizar los envíos sin seguro y las aseguradoras no se arriesgarán a recibir sanciones por parte del bloque europeo y el G7. En Oriente Medio, el presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado durante una visita a Arabia Saudí el inicio de una nueva era en las relaciones entre el gigante asiático y los países árabes. El mandatario chino participó en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo y en una cumbre de la Liga Árabe, siguiendo una agenda que incluyó reuniones bilaterales con un buen número de delegaciones, entre ellos Egipto, Irak, Líbano, Marruecos y Túnez. En cualquier caso, la visita oficial ha estado marcada por la sintonía entre Pekín y Riad. Según los medios de comunicación saudíes, los dos países han firmado más de una treintena de acuerdos de colaboración valorados en más de $30.000 millones. Esta asociación abarca todo tipo de sectores, entre ellos los de energía, transporte, logística, industria farmacéutica y telecomunicaciones. Este movimiento supone un paso más en la estrategia de Pekín de desplazar a Estados Unidos como el principal socio comercial y aliado de los países de Oriente Medio. Para Washington resulta especialmente sensible estos acuerdos alcanzados por varias economías de la región con la empresa china Huawei para el despliegue de redes 5G y la construcción de centros de computación. Y seguimos en Irak, donde el primer ministro ha anunciado nuevos avances en la recuperación de los fondos sustraídos en uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país, ya conocido como el robo del siglo. Este caso fue destapado por el Ministerio de Petróleo a finales de octubre, poco después de la formación del nuevo gobierno. De acuerdo a la auditoría interna realizada, una red de funcionarios y empresarios corruptos diseñaron un entramado para malversar 2.500 millones de euros de las arcas públicas entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, una cifra que equivale al 3% del presupuesto del Estado. De momento se han recuperado unos 200 millones, que en su mayoría corresponden a la incautación de propiedades y activos del empresario Noor Suheir Yassin,
uno de los principales responsables de la trama. El primer ministro ha señalado que la lucha contra la corrupción será una de las prioridades del gobierno en la legislatura que comenzó a finales de octubre. Sin embargo, la erradicación de este mal endémico no se antoja sencilla, debido a su fuerte arraigo en las instituciones iraquíes desde hace décadas. De acuerdo a Transparencia Internacional, Irak se sitúa en el puesto 157 de un total de 180 países en el índice de percepción de la corrupción. Y en Sudáfrica, el presidente Ramaphosa atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera política. El Parlamento decidirá, mediante votación, si inicia su proceso de destitución tras hacerse públicas las conclusiones de un panel de expertos que reconocen que el presidente podría haber cometido hasta 4 violaciones de la ley anticorrupción. Es probable que esta votación no prospere, ya que la formación del presidente, el Congreso Nacional Africano, tiene mayoría absoluta en la Cámara y ya ha anunciado que no va a apoyar la destitución. No obstante, las fracturas internas dentro del propio partido abren la puerta a que algunos diputados rompan la disciplina de voto. Este escándalo debilita enormemente la figura de Ramaphosa, que partía como favorito en la elección del futuro líder del Congreso Nacional Africano, que se celebrará el próximo 16 de diciembre. Tampoco favorece mucho al conjunto del país, dado que el perfil reformista de Ramaphosa recibe el beneplácito de los mercados e inversores internacionales. De hacerse efectiva la destitución, el futuro del país estaría en vilo. Por último, nos detenemos en la OCDE, donde el Qatar Gate hace tambalearse al Parlamento Europeo. La Fiscalía belga ha detenido a 5 miembros de la Eurocámara acusados de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales. El Ministerio belga llevaba desde julio investigando los intentos de Qatar de influir en las decisiones políticas de la institución mediante sobornos de miles de dólares y regalos, entre otros, a la socialista griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas de la institución. También están imputados el italiano Pier Antonio Panzoni, un antiguo eurodiputado que ejerce como lobista, y el eurodiputado socialista Marc Tarabella. Tras hacerse públicas las acusaciones, la delegación de Qatar ante la Unión Europea ha rechazado cualquier intento de asociar al país con conductas inapropiadas. Ahora, cualquier miembro de la Eurocámara que haya mantenido vínculos con Qatar es sospechoso de haber participado en la trama. Se trata de un golpe sin precedentes a la reputación de la institución, que esta misma semana debía votar la liberalización de los visados con Qatar. Una votación que, en vista de los últimos acontecimientos, probablemente será aplazada. Y aquí termina nuestro repaso a las principales noticias internacionales del informe elaborado cada semana por CESCE. No olvides que puedes encontrar todas las claves de la última semana en el apartado Comunicación de nuestra página web www.cesce.com.